Muy bien, hermanos, continuamos con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en una aventura de hace ya varios meses estudiando esta preciosa carta. Todavía no podemos salir del capítulo 5, estamos allí ya acercándonos al final, pero la verdad es que estamos frente a una porción de texto muy profunda, donde hay una contenida una serie de doctrinas, instrucciones, mandatos y demás que tienen que ver con el ministerio pastoral, pero tienen que ver con la iglesia en sí, como bien dijo Alejandro, con todos y cada uno de los miembros de la iglesia local, no solamente con los pastores. Aunque hay que reconocer que nuestro pasaje está específicamente enfocado en aquellos hombres que integran el ministerio pastoral. Pablo se esmeró muchísimo en dejar instrucciones claras y precisas para Timoteo, y gloria al Señor porque esas instrucciones que hoy estamos estudiando nos sirven también a nosotros para poder tener una cosmovisión bíblica y un entendimiento claro de cómo debemos funcionar como iglesia, de cómo debe ser ejercido el ministerio pastoral en la iglesia local. Nosotros vamos a seguir estudiando esa porción que arranca en el capítulo 5, versículo 17 al 25. Si bien hoy no vamos a terminar, pero sí nos vamos a enfocar profundamente en los versículos 19, 20 y 21, para después dejar ya para la próxima reunión, no la próxima semana, sino la otra, y ahí sí finalizamos el capítulo 5. Nosotros ya sabemos, hermanos, que Pablo está, como dije, dándole instrucciones sumamente importantes a Timoteo en cuanto al trato hacia los pastores. Nosotros vimos cuáles son las funciones principales del pastor, que se resumían a grandes rasgos, ¿no es cierto?, y por lo que el texto enseña, en lo que es el ministerio, el gobierno de la iglesia y el ministerio de enseñanza, de predicación y enseñanza. También hace 2 semanas aprendimos consideraciones, principios claves en cuanto al salario que deben recibir los pastores por su trabajo. Y lo que vamos a ver hoy es una serie de principios donde Pablo va a instruir a Timoteo acerca de la disciplina que se debe aplicar a los pastores. Los pastores en la iglesia local de los creyentes, en la iglesia de Cristo, no son inmunes. Ellos también están sujetos a la disciplina eclesiástica, y Pablo va a abordar ese tema con Timoteo. En un contexto que ya conocemos, el contexto de la iglesia de Éfeso, con serios problemas, y lamentablemente muchos de esos problemas ocasionados en el seno del gobierno, en el seno del liderazgo de la iglesia. Lo primero que Pablo hace, por lo que vamos a ver ahora en el texto cuando lo leamos, es hablar acerca de acusaciones, de ciertos rumores que pueden surgir en contra de un pastor. Para que ustedes se den una idea, la iglesia de Éfeso había tocado fondo, como quien dice. Muchos de los ancianos pastores que estaban allí eran los responsables del pecado, de los pecados, de la apostasía en la cual estaba la iglesia y un montón de otras cosas. Ustedes imagínense que en ese contexto habrá habido rumores, acusaciones de todo tipo. Pero como siempre, como nosotros sabemos, siempre el Señor resguarda así un remanente fiel, y sin duda sobre quién es Timoteo iba a tener que trabajar, porque no todo estaba perdido en Éfeso. Entonces, frente a esa realidad tan difícil que tiene que enfrentar Timoteo, porque él es dejado por Pablo allí para que trate todos estos problemas, Pablo va a instruirlo acerca de, lo primero que va a hacer es hablar acerca de los rumores, lo más común, lo que está a la orden del día, rumores, acusaciones, en este caso en contra de lo que es el pastor. Ustedes imagínense que los pastores, por la naturaleza misma del trabajo pastoral, del oficio pastoral, siempre son personas que están expuestas, están en el eje, en el ojo de la iglesia, pero no solamente de la iglesia local, sino también están expuestos al mundo entero. Y de hecho nosotros tenemos una cámara acá presente que nos da más dimensión todavía hasta dónde puede llegar el trabajo pastoral hoy en nuestros días. No solamente se limita a la iglesia local, sino que lo puede ver cualquier persona, lo que hace un pastor. Eso es lo que llamamos la naturaleza del oficio pastoral, estar en el eje o en el ojo de la gente. Y esas instrucciones que Pablo va a dar acerca de la disciplina de los pastores
Nosotros tenemos que, antes de meternos en el estudio profundo, tenemos que entender que son sumamente importantes para la iglesia local porque Dios está interesado en la santidad de la iglesia. Siempre que hablamos en términos de disciplina, nosotros hablamos acerca de ese concepto que es la pureza de la iglesia. Siempre que hablamos de membresía, hablamos de la pureza de la iglesia. No podemos, siempre decimos esto cuando hablamos de consolidar la membresía, no podemos tener entre los miembros de la iglesia local una persona que es inconversa, una persona que no tiene un pleno conocimiento del Evangelio. Y eso atenta contra la pureza de la iglesia. Imagínense ustedes un pastor que peca deliberadamente, como dice el texto. Imagínense el daño que significa para la iglesia. Y repito, estas instrucciones que vamos a estudiar son sumamente importantes porque Dios demanda santidad de su iglesia. Y cada iglesia local, grábense esto en su mente, hermano, cada iglesia local, y probablemente Dios quiera no ocurra, pero en algún momento tal vez nosotros nos veamos en el dilema de si estamos más interesados en la reputación de un hombre o en la reputación de la iglesia o en la santidad de Dios, en la santidad que Dios demanda. Ese es el dilema que enfrenta cada iglesia local en términos de la disciplina al pastor o a un pastor, ¿no es cierto? Muchas veces nos interesa más mantener una reputación que cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el dilema en el cual enfrenta una iglesia sana al momento de disciplinar a un miembro y cuanto más a un pastor. Así que ese es el énfasis de nuestro texto. El pasaje básicamente está puesto, la idea, el énfasis, la proposición del mensaje, podríamos decir, está puesto en que no podemos aceptar cualquier tipo de acusación contra un pastor, pero tampoco podemos aceptar que un pastor viva una vida marcada por un pecado de manera deliberada, de manera impune. No podemos aceptar falsas acusaciones de nuestros pastores, pero tampoco podemos permitir que ese hombre o esos hombres vivan impunemente en cuanto a cierto tipo de pecado. Vamos a leer con esta breve introducción el pasaje que vamos a estudiar. Vamos a partir del versículo 19, ya conocemos el contexto, conocemos los pasajes anteriores, lo hemos estudiado. Dice el verso 19, contra un anciano o contra un pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Hasta ahí el pasaje. Si lo volvés a leer más detenidamente y pones el foco en ciertas palabras que hay en ese pasaje, te vas a dar cuenta de lo que te dije antes acerca del contenido, del vasto contenido que hay en breves 3 versículos. Fíjense cómo Pablo está planteando un escenario donde la disciplina ejercida sobre un pastor tiene que estar basada en hechos concretos, en hechos específicos. Fíjense que ahí aparecen en escena este principio que es muy claro y que en algunos momentos ya lo hemos estudiado acerca de la presencia de testigos frente a la acusación sobre una persona o frente a un conflicto entre personas. Pablo plantea eso, un escenario donde se va a ejercer disciplina sobre un pastor, pero esa disciplina tiene que estar fundamentada con hechos, con testigos, no con rumores, no con chismes, no con falsas acusaciones. Y lo que estoy diciendo no es nada nuevo porque es lo que nosotros entendemos en cuanto al tipo de disciplina que debe ser ejercido sobre cualquier miembro. No es que para disciplinar al pastor tenemos que tener una serie de investigaciones y condiciones que se tienen que dar. No, para el miembro de la iglesia, para cualquier miembro de la iglesia, el principio es el mismo, solo que disciplinar a un pastor nosotros sabemos que trae otras consecuencias, tal vez más serias, para la iglesia. Dice nuestro texto, contra un anciano no admitas, ahora más adelante, no ahora ya inmediato, pero vamos a hablar de esas palabras, vamos a estudiar un poquito las palabras que aparecen ahí, pero dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Eso dice Reina Valera 60. La lenguaje actual dice, cuando alguien acusa a un líder,
Pídele que presente 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le preste atención. Vayan prestando atención, valga la redundancia, a las palabras que van a aparecer. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmes. No admitas, no prestes atención, no escuches. Son la variación que nosotros encontramos en esas 3 traducciones que yo leí. Y a mí me pareció sumamente interesante buscar la diferencia entre oír algo y escuchar algo. Y probablemente lo sepan, pero yo asumo que algunos no lo saben, por lo cual yo les voy a decir que escuchar básicamente significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien. Fíjense que en el acto de escuchar yo estoy poniendo atención, estoy prestando atención. Otra definición, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención. Cuando yo escucho, no solamente yo estoy involucrando mi atención, sino que también detrás de esa atención, aunque parezca un juego de palabras, hay una intención de parte del sujeto, dice esta definición. En cambio, fíjense qué distinto, oír significa simplemente percibir por el oído un sonido, un ruido de algo o de alguien. Ilustremos esto. Yo puedo estar predicando acá a ustedes y yo puedo captar por mi oído que ahí afuera hay ruido, hay personas dialogando. Pero yo sigo concentrado, mi atención, mi intención está puesta acá en la predicación que yo estoy haciendo. Esa es la diferencia entre escuchar y oír. Ahora, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y comienzo a intencionalmente, voluntariamente, a enfocarme, a prestarme atención a lo que está ocurriendo allí afuera para identificar qué es lo que están hablando esas personas, eso es escuchar. Así que esa aclaración me parece sumamente válida para entender lo que está diciendo Pablo en nuestro texto. El foco de nuestro pasaje, hermano, está puesto en la actitud que se debe tener al momento de escuchar. Esa es la idea. Cuando vos vas a poner tu atención, cuando vos vas a poner tu intención en escuchar algo, en oír algo, ese es el foco del pasaje. Al momento de, como decíamos, poner nuestra atención voluntariamente, ¿a qué? A lo que alguien me va a decir a mí con respecto al pastor, porque eso es lo que está diciendo Pablo. No admitas, dice, cuando alguien acusa a un pastor, que presente 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le preste atención, no lo escuches, no destines tu tiempo, es la idea. Y la pregunta es, ¿por qué es importante saber esta distinción entre oír y escuchar? Es importante que todos sepamos esta distinción que yo le decía, porque una persona que es rápida para escuchar, para prestar atención, una persona que es dada a invertir su tiempo voluntariamente en escuchar rumores, acusaciones sin fundamento sólido, es una persona, según la palabra de Dios, que es falta de sabiduría. Es una persona que está pecando contra Dios. Y yo voy a enfatizar esto porque es el énfasis que está en el texto. De hecho, es el pasaje clave de nuestro texto, de la porción que estamos estudiando. Una persona que es rápida para escuchar está pecando contra Dios. La Escritura no solo prohíbe diseminar rumores o chismes, sino que directamente nos dice que no prestemos oídos, que no prestemos atención. Por ejemplo, en el pasaje que estamos estudiando, pero en Levítico 19:16, fíjense lo que dice, no andarás chismeando entre el pueblo. Fíjense qué contundente y determinante fue el Señor en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo en el Nuevo Testamento. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando nosotros vamos al Salmo 15, nosotros vamos a ver que dice el versículo 1, Jehová, Señor, dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Otra traducción dice, ¿quién puede adorar en el santuario? ¿Quién morará, dice, en tu monte santo? Y fíjense quién, el que anda en integridad y hace justicia, y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite, y ahí está la palabra de nuestro pasaje, ni admite reproche contra su vecino. Cuando se trata de un chisme, hermano, o de una acusación sin argumento, o de hechos sólidos que validen esa acusación,
no solo peca la persona que está emitiendo el chisme, sino que peca también el que está escuchando el chisme. Cuando se trata de una acusación, repito, no solo peca el que está haciéndolo, el que está emitiendo, el que está llevando ese mensaje, sino que también, por lo que dice la Escritura, peca el que está escuchando, el que está prestando atención a eso. Cuando se trata de chisme, hermanos, yo no peco cuando hablo de eso, sino que yo ya pequé antes. Fíjense cómo es el chisme, qué veneno o qué cáncer que es en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de chisme, no es que estamos hablando del pecado ahí en el momento en que yo estoy llevando ese comunicado o ese mensaje, sino yo ya pequé antes porque yo admití el reproche contra la persona, como dice el texto. Yo ya escuché antes eso. Y ahí es el comienzo, ese es el punto de partida, escuchar. Cuando escuchamos un rumor falso, una acusación falsa, por eso Pablo es enfático y le dice: no admitas, no escuche, no preste atención, salvo que haya 2 o 3 testigos. Fíjense la gravedad del chisme según las palabras o la gravedad de las calumnias según las palabras del salmista, que dice que atenta contra nuestra adoración, atenta contra nuestra comunión con Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá adorarte en el santuario? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, dice en su corazón, y no admite reproche alguno contra su vecino. Dios aborrece, hermano, la lengua destructora, la lengua chismosa, la lengua acusadora, el testigo falso. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Durísimo, tremendo, determinante, claramente fuerte lo que el Señor está diciendo. La Escritura nos advierte, hermano, acerca del cuidado que nosotros debemos tener al momento de hablar o de escuchar acusaciones en contra de una persona, sea un miembro de la iglesia o sea el pastor de la iglesia. Y yo ponía acá algunas aclaraciones sumamente interesantes también para tener en cuenta y bien práctica. ¿Cuál es la idea de de estos principios que estamos viendo? Bueno, la idea es que si vos vas a recibir cualquier tipo de acusación o cualquier tipo de información, llamémosle, negativa acerca de una persona o acerca del pastor, vos puedas identificar si realmente hay una motivación o si realmente en la persona, en el sujeto que viene a vos, si realmente hay un deseo de solucionar el problema que sea. Esa es la idea, es identificar el propósito, cuál es el móvil que lleva a esa persona a llevarte esta información. Yo puedo escuchar una acusación cuando la persona ya hizo, por ejemplo, el trabajo de ir y hablar con el hermano en cuestión. Vos podés escuchar la acusación de alguien, pero si esa persona hizo el trabajo de ir, tratar el tema, tratar el conflicto con el hermano, no hubo resultados en ese primer paso, en esa primera instancia, entonces ahora sí, esa persona va a vos, ¿para qué? Para que juntos podamos llevar a cabo el proceso de Mateo 18, que lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a leer. Esa es la idea. Ese es el único momento válido en el que vos podés escuchar tal vez una información negativa acerca de alguien. Si hay un correcto procedimiento bíblico y si hay una intención genuina de resolver el problema. Una aclaración muy importante también, hermanos. Siempre el foco en este tipo de escenario tiene que ser resolver la situación. Siempre el foco, cuando se trata de escuchar, cuando se trata de hablar, tiene que ser resolver la situación o el conflicto o el problema que sea. La información, otra cosa, que yo voy a escuchar de la persona que viene a hablarme, siempre va a ser acotada, siempre va a ser un límite. Yo no necesito entrar en los detalles, yo no necesito entrar en profundidad de la acusación o de lo que sea. El acusador no me tiene que decir a mí nada que yo no le pueda decir al acusado. Ahí estamos al horno. Si yo voy a vos
y te empiezo a hablar o te empiezo a entregar información acerca de tal persona, pero yo no quiero que vos hables de eso que yo te estoy diciendo vos con tal persona, estamos al horno. Eso es imposible de llevar a cabo. No existe eso de te voy a contar algo, pero no quiero que se lo digas a fulano. No existe eso entre creyentes maduros, hermano. Vos no tenés que ser, a ver si capto más la atención de ustedes, vos no tenés que ser un tacho de basura de nadie. Vos no tenés que permitir que alguien vaya y tire su basura en tus oídos, tire sus miserias en tus oídos. Y me encanta esa aplicación, hermano. No seamos tacho de basura de nadie cuando se trata de un hermano en la fe, cuando se trata de un pastor, porque es el foco de nuestro texto. Pablo está hablando específicamente y nos advierte acerca de que no debemos aceptar ese tipo de crítica despiadada, sin fundamento alguno, acerca de un pastor. Repito lo que dije antes. ¿Cuál es el contexto? Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para resolver un montón de problemas que tenía esta iglesia. Muchos de esos problemas estaban causados por precisamente los pastores, algunos pastores de ese lugar. Y Timoteo tenía la enorme tarea, hermano, la difícil tarea de confrontar a esos pastores. Él tenía que confrontar a esos hombres por su pecado. Timoteo no podía hacer la vista gorda. Y de hecho, en el texto, cuando uno lo lee, lo estudia y le da una vuelta ahí de rosca al texto y lo mastica, uno hasta puede percibir cierta preocupación del apóstol Pablo en que Timoteo no evite esa responsabilidad. Y lo vamos a ver ahora por las palabras que va a usar Pablo en el versículo 21. Timoteo no podía hacer la vista gorda, él no podía dejar impune a esos hombres, pero tampoco, fíjense qué perfecta la instrucción de Pablo, tampoco él debía llevarse por acusaciones sin argumentos. Había una tarea que hacer, había órdenes claras y específicas. Vos no podés evitar esto, esa es la idea. Vos no podés evadir esto por una flaqueza en tu carácter, no. Tenés que ser determinante. Yo te estoy delegando autoridad, vos sos un delegado apostólico, pero no ejerzas la mano dura por rumores, por comentarios, sin bases sólidas, sin argumento. La orden de Pablo era muy clara: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo está siendo escritural, y no digo una novedad, pero me gusta destacarlo. Obviamente el gran apóstol Pablo está dando cátedra de la palabra de Dios, él está usando la escritura con esta instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, dice la Reina Valera 60, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y es la instrucción que está recibiendo Timoteo en nuestro texto. Dice la Nueva Traducción Viviente, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice, que es lo que Pablo le está diciendo, no admitas acusación porque te estás haciendo cómplice de lo que está diciendo esa persona sin argumentos, salvo que venga con 2 o 3 testigos. Dice la Nueva Traducción Viviente, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos, Éxodo 23:1. La regla que plantea la Escritura, hermano, la ecuación, podríamos decir, que plantea la Escritura para saber si un rumor es falso, claramente podemos ver, son los testigos. ¿Cómo yo voy a saber si esto es real o es verdadero, si tiene fundamento? Si hay testigos, no un testigo. Dice 2 o 3 testigos, o sea, te está dando la pauta de que 2 o más, muchos más tal vez, de 3. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Fíjense lo dura que era la ley en el antiguo pacto, pero asimismo el Señor establece un parámetro de equilibrio, un balance, y dice, va a morir el acusado si hay 2 o 3 testigos, no por un testigo. Y ese principio que nosotros vemos en Éxodo, que vemos en Deuteronomio, esa ecuación que decíamos antes, esa regla, se repite por las palabras mismas del Señor Jesucristo en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15 estoy leyendo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjense que Mateo 18 ya nos está planteando
un procedimiento a seguir antes de que la acusación llegue a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo ahora en nuestro texto va a hablar de la reprensión pública que se debe ejercer. En el versículo que sigue de nuestro pasaje, ahí sí vamos a hablar seriamente de la disciplina ejercida sobre un pastor. Ahora estamos hablando de la etapa previa y Mateo 18 nos está presentando un procedimiento a seguir antes de que la acusación llegue a la iglesia y antes de que se termine en la etapa final de un proceso disciplinario, que es la expulsión básicamente. Esa palabra admitir que aparece, no admitas, esa palabra admitir que aparece en nuestro pasaje, significa recibir como bueno y válido. Esa es la traducción, no la traducción, sino el significado de la palabra griega original. Da la idea de recibir algo como bueno o válido, es aceptar algo. Y Pablo está hablando de una acusación, entonces admitir significa recibir como bueno, como válido, como sólido, como fidedigno una acusación. Pero antes de esa palabra griega está el no admitas. Pablo está diciendo a Timoteo que si no hay testigos, él no debe recibir como bueno, como válido, la acusación contra un pastor. Nosotros, hermanos, sabemos, y yo lo digo siempre, porque tal vez en alguna etapa de mi vida no era muy consciente de la lucha espiritual a la que se enfrenta un creyente, y a mí me bastó estudiar y predicar sobre Efesios 6, en algún momento allí en nuestros comienzos, en nuestro inicio, me bastó eso para entender que un creyente, cuando pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, está automáticamente bajo ataque, ya deja de pertenecer a Satanás y ahora tiene por Padre, por Señor, por dueño de su vida, por Rey, por Salvador a Cristo, nada más y nada menos. Y eso automáticamente nos cambia de bando. O sea, antes pertenecíamos al bando de las tinieblas, ahora somos pueblo de Dios, somos familia de Dios y vamos a estar bajo ataque. Los creyentes están bajo ataque. Hay una guerra espiritual, hermano, en contra de los creyentes y en contra de la iglesia de Cristo. Y lamentablemente muchas veces nosotros no somos conscientes de eso. Dicho todo eso, hermano, sabemos que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra de Dios allí, Efesios capítulo 6, versículo 10. Y Satanás, hermano, y sus huestes espirituales saben perfectamente lo que nosotros deberíamos saber a la perfección. ¿Y qué es lo que yo vengo diciendo desde que empezamos esta serie de estudios? Es esto que vamos a ver es importante para la iglesia local. El gobierno pastoral, el ministerio de enseñanza, de predicación, es importante que la iglesia lo sepa. El sostén del pastor, el salario, es importante que la iglesia lo sepa. Lo que dice el verso 19, es importante que la iglesia lo sepa. ¿Por qué? Porque Satanás y sus huestes espirituales saben perfectamente la importancia de todo lo que nosotros estamos viendo, hermano. Satanás sabe y conoce la importancia de las verdades que nosotros venimos estudiando domingo tras domingo en este pasaje, hermano. Y él sabe que los pastores tienen un rol, tienen una función sumamente importante en el desarrollo de la iglesia local. Entonces, ¿vos te pensás que los pastores están fuera del ataque de Satanás? No, todos los creyentes, la iglesia de Cristo, sus pastores, sus líderes están bajo el ataque de Satanás y sus huestes. Y uno de los ataques preferidos de Satanás, por la experiencia que nosotros podemos ver, por lo que nosotros conocemos, por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros entendemos, al parecer uno de los ataques más comunes son las falsas acusaciones, son los falsos rumores, son los chismes. Por eso que Dios detesta eso. Y Satanás va a usar eso precisamente para desautorizar, quitar la autoridad a un hombre, para quitarle santidad a una persona, a la iglesia en sí. El diablo sabe, hermano, que si él puede tumbar a un pastor y afectar su reputación, afectar su honor, la batalla contra ese hombre y contra esa iglesia está ganada. Cuando eso ocurrió, chao. No hay autoridad, no hay reputación, no hay honor que valga. Dice un autor, escuchen esto, nadie está tan expuesto a las calumnias y difamaciones como los pastores piadosos, y esa es la astucia de Satanás, dice este hombre, alejar el corazón de los creyentes de sus pastores y maestros para que gradualmente la instrucción pueda caer en desprecio. Fíjense,
Un simple comentario, un simple rumor, una simple palabra, por más pequeñita que sea, a veces nosotros no tenemos ni dimensión de lo que eso puede resultar en la mente y en el corazón de nuestros hermanos. Y obviamente en la afección que eso tiene, por ejemplo, si el simple comentario es en contra del pastor, en la afección que eso tiene en el rol de ese hombre, en el ministerio de ese hombre, como dice acá. Dice, alejar el corazón de los creyentes de sus pastores y maestros para que gradualmente, de a poquito, la instrucción caiga en desprecio. De a poquito. Así es el trabajo de Satanás. A veces nosotros no somos conscientes, hermano, pero repito, algo tan pequeño, algo tan ínfimo, algo tan simple, puede llevar a un hermano a no respetar la autoridad de un pastor, por ejemplo. Un simple comentario. Santiago 3.4, si ustedes tienen duda de esto, yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Santiago 3.4 dice, mirad también las naves, miren los barcos, dice Santiago. Aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados, dice, con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Él está diciendo, semejantes barcos, semejantes embarcaciones, semejantes naves tienen un timón y el que está allí moviendo la lleva para donde quiere, dice. Bueno, así es la lengua, dice Santiago. Así es la lengua. Hay algo tan pequeño que a veces domina algo tan grande, ¿no? Como nuestro cuerpo. Así es la lengua, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice Santiago. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La semana pasada, o la anterior, no, hace 2 semanas atrás, viajé y fui testigo, nunca había visto nada semejante, de lo que es un incendio en un bosque. Estuve ahí en Córdoba y estuve ahí prácticamente en la boca del león, viendo, porque estábamos viajando y bueno, Córdoba obviamente la gran mayoría de saber tiene sus curvas y demás, y a veces vos no sos consciente de hacia dónde estás llevando, y bueno, me estaba llevando hacia donde era el foco de incendio. Terrible incendio, los que ven noticias se habrán enterado de, bueno, destrozos terribles, daban ganas de llorar lo que se veía. Pero no estoy muy al tanto del tema, no me metí tan en profundidad porque me ponía a ver y me ponía mal, sinceramente, porque uno veía gente que perdió todo, básicamente. Pero supuestamente el foco de incendio era por un cable que cortó, tax, hizo una chispa y ahí empezó. Y se incendiaron, por ejemplo, 80 y pico de cabañas, por decir algo, en una zona, ¿no?, de las más afectadas. Y el texto dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, dice. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, hermanos. Es durísimo. Y para los que no entienden, la lengua no es esto que está ahí entre la boca, no está hablando de esa parte en sí. Es una metáfora que está hablando de la actitud del corazón. Por eso yo le decía hoy que Pablo está poniendo en foco la actitud del corazón que tiene que tener este hombre, Timoteo. No admitas, no preste atención, esa es la actitud. No hay nada más peligroso, hermano, que nuestra lengua. Y cuando se trata de las acusaciones a un pastor, nosotros debemos ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque por alguna curiosa razón, hermano, las acusaciones en contra de cualquier persona, pero especialmente en contra de los pastores, son fáciles de creer. ¿No te pases? Acá no pasa, porque acá no critican al pastor. Pero en otros lugares, o sea, vos decís algo, haces una acusación en contra, y es fácil de creer. Vos no sometés eso a juicio, es como que alguien viene y te dice y vos ya tenés todas las pruebas. Ya está hecha toda la investigación, ya hay argumentos sólidos. Y así somos las personas. Por eso hay que tener sumo cuidado, hermano. La gente, por lo general, cuando hay un tipo de acusación contra un pastor, lo acepta como si estuviera todo ya hecho, la investigación en marcha, etc. Y muchas veces son rumores que ni siquiera tienen un fundamento. Quedó claro, hermanos, que Pablo está instruyendo a Timoteo para que se asegure de los hechos, no que siga rumores. No, él va a aplicar allí disciplina, tiene que hacerlo, es inminente ese trabajo, esa tarea, porque la iglesia está en caída libre, pero vas a trabajar sobre hechos, esa es la idea, sobre hechos concretos.
Tiene que haber testigos. Esa es la forma, esa es la ecuación que vos vas a usar y es la ecuación que se usa en toda la Escritura, es lo que le estaría diciendo Pablo, para confirmar si algo es real o no. A partir de ahí se puede avanzar. A partir de ahí se puede avanzar en un proceso. No es que vienen 2 o 3 testigos y listo, ya está, púmbate, vamos al pastor. No, hay que enfrentar ahora las partes. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 testigos, dijimos, el móvil, lo que los moviliza a ellos, es resolver el problema. Hay un corazón sano detrás de eso y ellos quieren resolver el conflicto. Y probablemente ya lo hablaron con el pastor no entiende, es un poco duro, entonces buscan, van hacia otra persona y ahí tratamos. Ahora que hay hechos, que hay cosas concretas, ahora empezamos la investigación, esa es un poco la idea. Bueno, una vez que se confirman todas esas cosas, fíjense que fuimos enfáticos, ¿no? Tiene que haber un procedimiento bíblico, siguiendo lo que dice la Escritura, etc. Bueno, ¿qué pasa? Si el pastor no se arrepiente, dice Pablo, y persiste su pecado, él tiene que ser disciplinado. Ahora sí, hablamos de la ejecución de la disciplina. Él tiene que ser reprendido. Ahora vamos a entender la diferencia o la distinción entre la disciplina pública y la reprensión pública. Dice el versículo 20, a los que persisten, a los que quieren continuar en ese estado pecaminoso, a los que persisten en su pecado, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, dice Pablo. Fíjense, hermano, que dijimos antes, por lo que aprendimos del versículo 19, que la idea es proteger a los pastores de las falsas acusaciones. Ese es el énfasis. Hay que protegerlo a los pastores. Dijimos, son un regalo del Señor, venimos diciendo. Está perfecto. Pero los pastores no son inmunes. Proteger a un pastor no significa darle inmunidad ante las denuncias o ante las acusaciones que son reales, que son verdaderas, sobre las cuales hay argumentos, hay testigos, hay hechos públicos concretos. Y por el tono de las palabras que Pablo está usando, se ve claramente, y por el contexto que nosotros ya sabemos, que ya conocemos, se ve claramente que Pablo está hablando de pecados sumamente graves, que han traído daño, que han generado un daño profundo en la iglesia y en los creyentes. Son pecados públicos, esa es la idea de lo que está planteando Pablo. Aquellos que persisten en pecar, hay que caer con todo el peso de la ley, con todo el peso de la palabra de Dios. Son pecados públicos que atentan contra el carácter irreprensible del pastor, esa es la idea. Un pastor es disciplinado. A ver, otra aclaración. Está claro que el pastor es un hombre caído como ustedes, ¿verdad? No es que es un ser especial, no, es un pecador también que ha sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo, pero que aún conserva su naturaleza pecaminosa. No es que el pastor no peca, pero Pablo está hablando de pecados que son públicos y que son graves y que atentan contra el carácter irreprensible que debe tener el pastor, por ejemplo, según el capítulo 3, que nosotros ya lo hemos estudiado. El verso 20 plantea un escenario donde se ha comprobado la acusación, sabemos que es correcto, que es válido, que hay hechos contundentes, sin embargo este pastor permanece en ese pecado de manera impune y no se arrepiente. Está terco, está endurecido su corazón. Entonces Pablo dice, a ese hombre repréndelo delante de todos, delante de toda la iglesia, delante de toda la congregación completa. La disciplina, hermano, a un pastor le muestra a la iglesia que el pecado es cosa seria en la vida de cualquier creyente, mayormente, lo que decíamos al principio, mayormente en la vida de los pastores de la iglesia local. Si alguno de ustedes roba, hermanos, o es violento con alguien ahí afuera, es grave eso. Eso es, si es miembro de la iglesia. Pero si el pastor el que hace eso, es más grave todavía. Entonces esa es la idea, esa es la gravedad que Pablo está mostrándole a Timoteo en nuestro texto y que nos muestra a nosotros. Cuando se disciplina a un miembro, hermano, o a un pastor, eso le muestra a los creyentes que nadie es inmune en la iglesia. Por eso lo vamos a estudiar los días miércoles. Creo que no les dije, o sí les dije que vamos a empezar a estudiar lo que es una iglesia sana a partir del miércoles que viene. Hemos terminado allí los atributos acerca de Dios, estudiamos ese precioso material hacia el conocimiento de Dios. Bueno, ahora vamos a embarcarnos, porque hablamos mucho, iglesia sana, iglesia bíblica, y yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe o tiene
De hecho, vayan preparados porque el miércoles le van a hacer preguntas seguramente a una persona que yo conozco. Pero vayan preparados, pero digo, la idea es que durante unos meses estemos ordenando en nuestra mente, en nuestro corazón, sistemáticamente podríamos decir, los principios o los fundamentos de una iglesia sana. Y siempre que hablamos de iglesia sana, saludable, hablamos de una iglesia donde se ejerce la disciplina bíblica. Y eso, hermano, cuando es ejercida la disciplina sobre un miembro o sobre un pastor, en este caso, eso le muestra a los creyentes que nadie tiene inmunidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que coquetea con el pecado de sus pastores está condenada, hermanos. Una iglesia que coquetea con el pecado de sus miembros ya va camino a la condenación. Y una iglesia que coquetea con el pecado del pastor está al horno, mal, como decimos popularmente. Dice John MacArthur, el ministerio es una espada de dos filos. Y esto es terrible porque le habla a los pastores. Dice, es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque los que sirven fielmente deben recibir honra y protección. Los pastores que son fieles en su ministerio, ellos reciben honra, dice, y son protegidos de las falsas acusaciones. Pero los que pecan deliberadamente deben ser eliminados del ministerio y públicamente reprendidos. Yo no voy a entrar ahora cuándo un pastor debe ser eliminado, como dice él, porque eso amerita tal vez un estudio aparte. ¿Cuándo el pastor debe ser destituido de su puesto o de su oficio, de su rol? Claramente, por las calificaciones que nosotros vemos en el capítulo 3, podemos tener una dimensión de cuáles son esos pecados. Pecados de inmoralidad sexual, pecados graves públicamente, merecen destitución, como dice allí MacArthur. Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás, esa expresión que encontramos allí, los demás, la palabra griega nos habla de categoría, ¿no es cierto? Lo que Pablo está diciendo allí es los demás, es los que están en la misma categoría, o los que están en el mismo rol, quedaría mejor la palabra, en el mismo oficio, en la misma función. Pero también esa palabra abarca a toda la congregación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el procedimiento, como decíamos, un procedimiento ejercido bíblicamente es llevado en las últimas instancias, llevado a toda la iglesia. Entonces, cuando habla de los demás, son los demás pastores. Pablo está diciendo, ese remanente fiel que quedó, ellos repréndelos públicamente para que esos pastores también tengan temor, un temor santo, pero toda la iglesia también tenga temor. El propósito que hay detrás de la reprensión pública, hermano, es el temor santo que debe generar en la congregación la disciplina que se ejerce bíblicamente, no humanamente, ni tampoco ponemos abajo la alfombra los pecados de los miembros o del pastor en este caso, sino que cuando hay un ejercicio bíblico de la disciplina, hay un temor en la congregación, un temor que es reverente, un temor que es santo. Por eso Pablo dice, para que los demás teman, los demás pastores, los demás ancianos, los demás diáconos, los demás miembros, toda la congregación en su conjunto. Yo quisiera hacer la distinción, hermano, entre lo que es la disciplina pública y la reprensión pública. Por ejemplo, un miembro, y lo voy a poner como un ejemplo para no invertir tanto tiempo en esto, pero un miembro que comete un pecado público debe ser disciplinado públicamente. Creo que está claro eso. Ahora, si ese hermano se arrepiente de su pecado, él no debe ser reprendido públicamente. Hay un hermano que pecó públicamente, bueno, ese hermano va a ser disciplinado públicamente en la iglesia. Pero si ese hermano se arrepiente de su pecado, si ese hermano está dispuesto a que su vida sea restaurada por su pecado, ese hermano es disciplinado públicamente, pero no reprendido públicamente. Y hago ese énfasis porque quiero ir a ese punto, a la reprensión pública. La reprensión pública implica exponer el pecado y una condena. ¿Cuándo? Cuando el hermano no se arrepiente. Cuando ese hermano peca públicamente, es confrontado, se lleva a cabo un proceso bíblico de lo que es confrontación del pecado, la disciplina, etc. Y ese hermano no entiende, ahí va la reprensión pública, que es, en pocas palabras, exponemos el pecado y ya se emite una condena, básicamente. La reprensión pública se da en el contexto de un miembro que peca y no reconoce su pecado. Y encima persiste en pecar, permanece en su pecado. Ahí se hace una exposición pública del caso, se le comunica a la iglesia que tal persona persiste en su pecado y ahí pierde sus derechos
y privilegios como miembro, como pastor, en este caso, hablando del texto nuestro, ¿no? Eso es reprender públicamente a alguien. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga una vez que se confirmó todo y estos hombres permanecen en su pecado. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que no todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. No todos los pecados tienen la misma consecuencia y no todos tienen la misma disciplina en la iglesia del Señor. Eso es lo que muestra la Escritura. Pero nosotros estamos viendo en nuestro pasaje que Pablo está hablando de pecados que atentan contra la integridad del Evangelio, que atentan contra la pureza de la iglesia, que atentan contra el liderazgo, la pureza del liderazgo de la iglesia. Esos son los pecados que se están tratando acá. Y por último, hermanos, para ir arrimándonos sobre el final del mensaje, Pablo advierte a Timoteo que él debe ser imparcial en la disciplina que va a ejercer sobre los pastores. Fíjense que este proceso que fuimos viendo, no escuches, no aceptes falsas acusaciones, que haya argumentos sólidos, que haya testigos, tenés que exponerlo a la iglesia, tenés que reprensión pública, pero Pablo va a hablar de imparcialidad, que es lo más complejo, que es lo más difícil cuando hablamos de disciplina. Fíjense que yo les decía antes que uno puede ver, masticando, leyendo una y otra vez el texto, uno puede ver cierta preocupación en Pablo con respecto a Timoteo. Si nosotros ya venimos estudiando 5 capítulos de esta carta, nosotros vemos que Pablo en los primeros te encarezco, te mando, te dejé ahí para que mandases, para que Pablo está dando órdenes, está animando, vimos cómo lo anima a Timoteo. Por las dudas que Timoteo esté tentado a evadir esa semejante responsabilidad, Pablo le va a decir lo que dice el verso 21. Te encarezco, dice, delante de Dios. Fíjense el lenguaje que usa, hermano, un poeta en su máxima expresión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Suena lindo, pero eso es re complejo. O sea, eso es re difícil. Si vos le metés profundidad a esto, lo que Pablo le está pidiendo es sumamente complejo para un hombre caído, que ha sido restaurado, que ha sido regenerado, pero aún así no significa que la tarea que él tenía que llevar adelante era difícil. Cuando se trata del pecado de un pastor, hermano, es la pureza de la iglesia, lo que decíamos antes, es el testimonio de la iglesia, es la reputación de la iglesia, es la santidad de la iglesia lo que está en juego. La iglesia de Éfeso había caído tan bajo, hermano, que la palabra de Dios estaba bajo ataque, el evangelio de Cristo estaba bajo ataque, el evangelio de Cristo estaba siendo distorsionado, el culto público estaba haciendo cualquier cosa, porque Pablo va a ordenar el culto público, capítulo 2, cuando va a hablar allí las instrucciones para los pastores, para los diáconos, el rol que las mujeres estaban tomando dentro de la iglesia. La proclamación del evangelio, todo lo sagrado, todo lo puro de la iglesia estaba siendo afectado. El testimonio de los pastores estaba siendo, ¿por qué? Por el pecado de algunos que estaban allí. Entonces Timoteo, tenía una tarea profunda, dura que hacer. Y por esa razón Pablo usa en el verso 21 este lenguaje, te encarezco delante de Dios, un lenguaje profundo, un lenguaje lleno de, muy ceremonial, muy solemne, podríamos decir. Esa expresión te encarezco es una orden, no es una sugerencia, es una orden explícita, es una orden clara, contundente, es un mandato muy serio que Pablo le está dando a Timoteo. Pablo está, como decimos siempre, taladrando, él está afectando la conciencia, la mente de Timoteo cuando usa esas palabras. ¿Saben por qué está taladrando la cabeza de Timoteo? Por lo que yo le he dicho muchas veces cuando hablamos de predicación y enseñanza. Uno está delante de ustedes, pero está delante, hay alguien en la audiencia que es mayor que ustedes, que es más importante que ustedes, y es Dios. El que se para a predicar está delante de Dios. Y ahora, si eso no me hacía temblar, como quien dice, si eso no hace temblar a un predicador, bueno, lo que Pablo le está diciendo es aplicable a ese contexto cuando hablamos de enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo está taladrando la cabeza de Timoteo al punto de que le dice, tu audiencia no es cualquier audiencia, tu audiencia es nada más y nada menos que Dios, es el Señor Jesucristo y los ángeles escogidos. Por eso vos tenés que llevar adelante esta tarea con suma prudencia. Es difícil,
pero a vos lo que te tiene que importar es delante de quién estás trabajando y delante de quién vas a llevar a cabo semejante trabajo que es disciplinar a un pastor y la manera en que eso afecta a la iglesia. Pablo dice, te encarezco, te ordeno, sería la idea, con toda la autoridad de un apóstol de Jesucristo, porque Pablo está usando toda su autoridad de apóstol y está ordenando a Timoteo. Pablo está poniendo a Timoteo delante de Dios, del Creador del universo, de ese Dios que es autor de nuestra gloriosa salvación, de ese Dios omnipotente. Delante de Él estás, dice Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos visto y sabemos que es el Señor Jesucristo a quien se le delegó y se le confirió la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Toda persona va a comparecer delante del Señor Jesucristo. Cuando proclamamos el Evangelio, llamamos a todos los hombres a que se arrepientan y crean y que doblen sus rodillas en arrepentimiento y fe, ahora que Cristo es su Salvador. Puede ser su Salvador, pero en el día de mañana esas rodillas se van a doblar porque dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Cristo. Él va a ser el juez. Él va a ser el juez soberano. Y Pablo está metiendo eso en la mente y en el corazón de Timoteo, delante de sus ángeles escogidos. Eso es terrible. Esos ángeles de los cuales está hablando Pablo son ángeles que Dios escogió. Claramente, no hay mucha teología que valga ahí. Ángeles escogidos, ángeles elegidos por la gracia de Dios. ¿Como quién? ¿Como quiénes? Como nosotros. Nosotros hemos sido escogidos de antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Estos ángeles que menciona Pablo también han participado, fueron beneficiarios de esa gracia soberana de Dios, así como lo hemos sido vos y yo. Son ángeles que no cayeron en la rebelión de Satanás. Ángeles, hermanos, que están atentos a todo lo que ocurre en la iglesia de Cristo. Por eso les decía que Timoteo, la mente de Timoteo se está viendo confrontada por el peso de las palabras del apóstol Pablo. Es el mismo apóstol Pablo el que va a escribir en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese Dios creador, decíamos, el responsable de toda la creación, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora está hablando Pablo en este texto de la sabiduría de ese Dios creador, dice, esa sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está diciéndole a los efesios que los ángeles están recibiendo una cátedra, los ángeles están recibiendo un curso, un posgrado de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que es la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la ilustración? ¿Cuál es el foco, el laboratorio para que los ángeles entiendan eso? La iglesia. Por medio de la iglesia, Él le está enseñando, dice, a todos los principados y potestades en los lugares celestiales, acerca de la riqueza de su sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, dice el lenguaje actual. También me encargó, dice Pablo, de dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. El Señor me llamó a mí a predicar el evangelio a los gentiles, dice. Dios, creador del universo, mantuvo ese misterio, ese plan en secreto durante siglos. Pero ahora, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires saben ahora que Dios es sabio en todo. Por si quedaban dudas, Dios usó la iglesia para hablar de su sabiduría a las huestes celestiales, hermano. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio, dice, y que ha hecho en realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y perdón la insistencia en leer de nuevo el texto, pero en otra traducción, hermanos, porque nos da más luz de lo que está ocurriendo en nuestro pasaje, lo que dice Pablo a los Efesios. Dice, le leo en Nueva Traducción Viviente: fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto
desde el comienzo, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar otra vez la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles, usa esa traducción, por el poder que tienen los ángeles, que están en los lugares celestiales. En pocas palabras, hermano, yo creo que está claro el mensaje de la Escritura, pero si tuviéramos que agregar algo a eso, Pablo está diciendo que los ángeles aprenden viendo a la iglesia, hermano. Y él está grabando a fuego eso en la mente de Timoteo. Los ángeles están viendo cómo en la disciplina ejercida a un pastor se manifiesta también la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la idea, hermanos. Ángeles escogidos. Dios no solamente escogió desde antes de la fundación del mundo a las personas que iba a salvar, a esas personas por las cuales Cristo vino a morir en la cruz, sino que a la luz de la palabra de Dios entendemos también que Dios soberanamente también eligió quiénes serían los ángeles, que no se rebelarían, que no seguirían a Satanás. Por eso Pablo usa esta terminología, ángeles escogidos, ángeles elegidos. Y la razón por la que algunos ángeles, hermanos, siguieron a Satanás es porque simplemente no fueron escogidos, no fueron elegidos por Dios. Y lo mismo ocurre con el ser humano, mal que les pese a algunos. Resumiendo, hermanos, vimos que Dios el Padre, Dios el Hijo y sus ángeles escogidos están contemplando, están observando las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Esa verdad, algún día vamos a hablar en términos prácticos de eso. Hoy es la aplicación de la disciplina sobre un pastor. Pero entender eso a fuego, entenderlo eso claramente, eso debería cambiar nuestra concepción de ser iglesia. El saber que estamos bajo la mirada de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Que los ángeles que están adorando a Dios, que están sirviendo al Señor, que están entregándole una perfecta adoración allí en los cielos, ellos todavía están aprendiendo con hombres y mujeres como nosotros, con una iglesia tan imperfecta como nosotros. Eso debería generar en nosotros un temor, pero también un deseo profundo de cada detalle de nuestra vida como iglesia, vivirlo en santidad. Desde lo que hacemos, desde cómo venimos a la iglesia, de lo pequeño que hacemos en la iglesia hasta lo último que hacemos, estamos bajo la mirada atenta de las huestes celestiales, dice la palabra de Dios. Eso es terrible, hermanos. Sin prejuicio, va a decir Pablo allí al final del texto. Timoteo no se tenía que dejar influenciar por nada de ningún tipo de subjetividad. Esa es la idea. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, como una aplicación ya final, con las subjetividades, con los prejuicios también. Lo que les decía antes, esa celeridad con la que tomamos cualquier rumor. Somos crédulos para las cosas que son lastimosas a veces en la iglesia. Nosotros no tenemos que llegar a ninguna conclusión hasta que no verifiquemos todas las partes involucradas en el asunto. Eso es lo que hablamos hoy. Fíjense que el texto dice sin prejuicio, y ahí habla lo que yo le decía, la parcialidad. Qué difícil es ser imparcial, hermanos, en asuntos como este. Por eso la tarea que Timoteo tenía por delante era sumamente compleja, porque él tenía que dejar a un lado los prejuicios y ser un hombre imparcial. Y eso es lo más complejo, hermano, eso es lo más difícil. Si yo quiero hacer un juicio justo sobre alguien, sobre una situación o sobre una cosa, debo ser un hombre imparcial, debo ser un hombre sin preconceptos, sin ideas preconcebidas. Y para cerrar, hermanos, hay algunos pensamientos, consideraciones finales a modo de conclusión. Nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua. Me gustó lo que vimos acerca de Santiago. Algo tan pequeño, ¿no es cierto?, el daño tan feroz que puede hacer. De hecho, Santiago dice, ¿cómo puede ser posible que vos uses tu lengua? Dice ahí en un texto, que no lo vamos a leer, pero para alabar al Señor, pero esa misma lengua uno la use para maldecir a Dios. Esa es una confrontación dura que hace Santiago.
Dice un autor, maldecir no es simplemente decir maldito a un hombre, sino que maldecir es decir mal, es decir algo malo. Maldecir es hablar en contra de una persona. Nosotros debemos tener sumamente cuidado, hermano, cuando el foco de nuestro ataque o de nuestra acusación es un pastor. Esa palabra acusación significa, la palabra acusación que aparece allí en todo nuestro texto, significa arengar, significa motivar algo en contra de una persona, es mover el corazón de un hermano en contra del otro. Eso se aplica a maldecir. No es que vos tenés que tirar una maldición a alguien, no. Cuando vos estás arengando o estás influenciando a una persona de tal manera que ese corazón se vuelva en contra de otra persona, eso es maldecir. Y Santiago habla de la hipocresía. ¿Cómo puedes alabar a Dios? ¿Cómo puedes adorar a Dios si estás maldiciendo? Y por último, hermanos, fíjense qué importante es la aplicación bíblica de la disciplina en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque lo más trágico de todo es que atenta contra la pureza del Evangelio, contra la integridad del Evangelio. Ese glorioso mensaje que nosotros fuimos llamados a proclamar a los cuatro vientos. Por eso es sumamente importante todas estas instrucciones que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque vas a ver que hay un denominador común en todo. En un mal gobierno de la iglesia, en un mal ministerio de enseñanza ejercido en la iglesia, en todas esas funciones pastorales, en la disciplina no ejercida un pastor, siempre el que se ve afectado es la autenticidad del mensaje, el glorioso evangelio de la cruz que nosotros fuimos llamados a predicar a los pecadores, para traerlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Por eso predicamos el evangelio, por eso gritamos a los cuatro vientos que es imperioso que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se vuelque a Cristo, que vaya a los pies de la cruz, donde hay misericordia y perdón para todo pecador miserable. Imagínense, no disciplinar a un hermano o a un pastor es contrario a ese mensaje que nosotros proclamamos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a entender bíblicamente y profundamente el alcance que tienen todas estas instrucciones en términos del glorioso mensaje de la cruz que nosotros hemos sido llamados a proclamar. Amén.